Bienvenidos una vez más, amigos y colegas, acá a su canal de soporte automotriz Autodiagnóstico Ameca. El día de hoy por acá su servidor Lois Tamparra a darle respuesta a esa pregunta que nos han realizado en los últimos días y tiene que ver con la empresa HP Tuners, ¿sí? Y su producto MPVI2. La duda es: ¿qué puedo hacer yo con esta herramienta? ¿Qué es esta herramienta? ¿Es un escáner? ¿Es un programador? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ventajas me da obtener esta herramienta en mi taller? ¿Y qué soluciones me va a brindar? ¿Y qué tan redituable sería? Bueno, les comento. Primero que nada, como ya lo comenté en el video de instalación, esta herramienta se llama MPVI2, ¿sí? Y HP Tuners es la empresa que lo fabrica. Esto no es nada nuevo, miren. Esta herramienta se dedica exclusivamente a lo que es potenciación, ¿sí? ¿Qué es potenciación? Es poder brindarle o poder obtener mejoras en el performance, en el rendimiento de la quema de combustible. Es decir, vamos a obtener mayor potencia o vamos a darle un mejor confort, un mejor rendimiento al aprovechamiento que nos da la quema de combustible. Es decir, podemos modificar cómo se dosifica la potencia de nuestras unidades automotrices. ¿Ok? Cabe destacar que esta herramienta trabaja solamente sobre lo que es motor y transmisión, controles electrónicos de transmisión. ¿Ok? Ahí es donde esta herramienta tiene su gran peso en lo que sería potencia. Hay otras funciones asociadas, pero siempre van a estar radicadas en lo que serían los controles electrónicos, por les repito, tanto de motor como de transmisión. ¿Sí? Vamos acá a lo que sería la página de la empresa HP Tuners. Vamos a empezar por acá. Ok. Vamos acá a donde dice productos. Acá en productos tengo, por supuesto, la herramienta MPVI2 y también tengo lo que serían las características Pro. Esto es un paquete que se le adiciona al firmware, ¿sí?, de esta herramienta para darle características especiales. De eso vamos a estar hablando nosotros en otro video, ¿sí? También acá tienen el producto que serían los tokens, ¿sí?, para poder adquirirlos. Recuerden que para poder hacer una modificación ustedes tienen que adquirir lo que serían los créditos o tokens. Cada uno tiene el valor de $50, ¿ok? Y por supuesto los compran acá directamente en la página. También tienen acá una solución para los que tienen MPVI 1 y quieren agregarle o tener el alcance que tiene la herramienta MPVI 2, y acá tienen un paquete bastante interesante como solución. Y aquí al final, aquí al final no, antes de ir al final también tienen acá lo que sería el servicio de desbloqueo. Recuerden que tenemos computadoras con el llamado anti-tuning. Bueno, aquí ellos les van a prestar el servicio de desbloqueo. Ahora sí, vamos acá a la parte final. Acá en la parte final, aquí está. Esto es lo que estoy buscando acá. Esto se llama sensor wideband, nuestro sensor de banda ancha. Esto es una herramienta la cual nos permite a nosotros hacer el sondeo en vivo de una manera muy pero muy precisa para lo que serían tanto los problemas de combustible como la reacción a los distintos ajustes que nosotros vamos a hacer con esta herramienta, ¿sí? Como pueden ver, la herramienta simplemente es un conector, ¿sí?, un cabezal, como le dicen en algunos países. Un cabezal se conecta a través de un puerto USB, ¿sí?, este tipo C, y se conecta por USB 2.0 a nuestra laptop, a nuestra PC. Bien, vamos acá al principio. Vamos acá a la parte de descargas, downloads. Aquí en downloads van a ver algo interesante, ¿sí? Es el software. Aquí ustedes van a descargar el software, aunque cuando ustedes reciben su interfaz, ya viene con una unidad USB, ¿sí?, un pendrive, y ahí está cargado la última versión. Acá la van a encontrar de igual manera en este botón grande que ustedes ven aquí, ¿sí?, van a encontrar el BCM Suite versión estable, y acá a la derecha en azul claro van a encontrar la versión BCM Suite nivel beta, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre la beta y la versión estable? Que la beta está en desarrollo, le han hecho aditamentos de nuevos vehículos y les va a permitir hacer cosas, lecturas por supuesto, que no les va a hacer la versión estable. De igual manera, cuando el desarrollo está terminado en la versión beta, entonces ya esa pasa a ser la versión estable, mientras ellos siguen desarrollando. Es como darnos la oportunidad de mantenerlos al día sobre lo que están haciendo actualmente. ¿Ok? También van a encontrar, por supuesto, lo que serían los drivers. ¿Sí? Eso lo vimos en el video pasado, que estuvimos hablando sobre la instalación. Entonces, bueno, en cuanto a la cobertura, nos metimos aquí en la parte de vehículos, en el apartado de vehículos, y aquí está la lista de vehículos soportados. ¿Sí? Recuerden que aunque ustedes vean la marca, no quiere decir que va a soportar todos. ¿Sí? Por ejemplo, vemos acá, qué sé yo, Ford, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tiene específicamente años y modelos, ¿sí?, de los vehículos que lo soportan. La cantidad de crédito que ustedes deben adquirir para poder hacer esa corrección, ¿sí? Y por supuesto los créditos, recuerden que son cargados a su herramienta y ahí son dosificados al software. Bien, acá, como pueden ver, tienen que respetar exclusivamente las especificaciones que dice acá, es decir, año, modelo y motor. Tienen que respetarlas porque no está desarrollado mucho más arriba, mucho más abajo. Así que el alcance, vuelvo y repito, va a depender de lo que esté publicado acá en esta lista. ¿Sí? Si no está en esta lista, pueden probar, pueden arriesgarse, pero no se les garantiza de que puedan hacer ustedes ningún tipo de modificaciones con seguridad. ¿Ok? Bien, ese software, el BCM Suite, está dividido en dos partes, que son el editor y el BCM Scanner. Vamos a darle una paseada muy rápida por acá. Ok, este es el BCM Editor. Vamos a esperar que se abra el BCM Scanner. Ok. Este es el BCM Editor. Ok. Acá es donde se nos va a permitir nosotros hacer, esta es nuestra mesa de trabajo, aquí es donde se nos va a permitir hacer todo lo que es la modificación. Lo que tenemos es que cargar un software. Vamos a abrir uno, por ejemplo, de los que tengo acá. Aquí tengo un Fusion, un Ford Fusion. Vamos a esperar que se abra. Ok, una vez que se ha abierto, ya acá se me habilita esta pestaña, que es donde tengo los botones para nosotros poder ver lo que sería los master switch de trabajo, ¿sí? O nuestros habilitadores. Acá en la pestaña Help podemos ver qué versión estoy utilizando. Aquí pueden ver que es la versión 4.8.7, que es la última versión. Es la versión estable, ¿sí? Ok, entonces simplemente lo que tenemos es que seleccionar, por ejemplo, seleccionamos aquí en la parte de motor. Esto por supuesto después de haber hecho la lectura. Ok. Y aquí tengo una cantidad de pestañas. En cada pestaña me va a dar opciones de distintas áreas para yo poder hacer las respectivas modificaciones. Sí hay que tener mucho cuidado, por supuesto, con los parámetros que movamos, porque dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, vamos a poder obtener el desarrollo deseado, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el control del mínimo, ¿sí? Acá en el control del mínimo, por ejemplo, puedo definir cuándo se va a establecer un código de falla, tanto por encima como por debajo de un valor determinado, ¿sí? Como les dije o les comenté, para poder desarrollar y entender este software hay que conocer muy bien los sistemas de inyección. Y cada parámetro me va a mover un conjunto de unidades, un conjunto de parámetros, un conjunto de medidas, los cuales nosotros tenemos que estar muy familiarizados, porque si no vamos a estar haciendo cosas que no nos van a dar el rendimiento deseado. Para ilustrar un poco, si deseamos eliminar, por ejemplo, unos sensores de oxígeno, al eliminar unos sensores de oxígeno,
Recuerden que vamos a tener ahora un vehículo con una mezcla rica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer esa compensación. Porque en el momento que se pase de ciclo abierto a ciclo cerrado, lo que sería el closed loop, del open loop, el open loop al closed loop, entonces ahí la mezcla se va a enriquecer demasiado y tenemos que darle un control. Por supuesto necesitan capacitarse para que puedan hacer todos estos ajustes de manera correcta y no solamente lo que hagamos sea deshabilitar sistemas. También recuerden que la potenciación se refiere a dar, aumentar el performance, aumentar el rendimiento de lo que es la quema de combustible. ¿Ok? También tenemos acá, por ejemplo, para la parte de transmisión. ¿Sí? Aquí en la parte de transmisión nosotros podemos dosificar de qué forma se están dando los cambios, ¿sí? Qué tan largos, qué tan cortos podemos nosotros colocar los cambios de la transmisión. Recuerden que la transmisión no genera fuerza. La fuerza y el torque, por supuesto, vienen del motor, pero la transmisión con su intervención de relación de engranajes es la que nos va a dar a nosotros esa potencia de salida, o va a transmitir esa potencia de salida de forma adecuada. Entonces, nosotros haciendo modificaciones en combustible y teniendo un buen desempeño del control electrónico de nuestra transmisión, vamos a poder crear unidades de alto rendimiento. ¿Sí? En la versión de Speedo, por ejemplo, aquí tenemos, en este Fusion tenemos el limitador de velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos ya lo que sería el corte de inyección. Eso también se puede modificar. Recuerda que si el vehículo es de competencia, podemos subir o bajar ese corte de inyección, ¿sí? De manera tal que podamos proteger el sistema. Y así, bueno, en la pestaña System también tenemos otra cantidad de funciones. Por ejemplo, tenemos cómo se maneja la carga del generador, del alternador, ¿sí? Tenemos también las opciones de seguridad. En este caso es un sistema PADS, ¿sí? Tenemos por acá, por este lado, lo que sería la aplicación de la activación del rendimiento para el rendimiento de la dirección asistida hidráulicamente. Y también tenemos acá lo que sería el cálculo y la interpretación de la entrada del sensor de temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos acá algunas funciones con el aire acondicionado. Aquí abajo tenemos acá una reseña muy breve y bien interesante, que cambia de acuerdo a cada uno de los parámetros. Fíjense que yo me coloco acá en este parámetro y inmediatamente tengo una leyenda. Cuando cambio, voy a buscar otra pestaña acá, por ejemplo acá, aquí tengo, me estoy parando acá donde dice el ST deseado, lo que sería el target del sensor de temperatura refrigerante del motor. Si me cambio acá a la velocidad del ventilador, de los abanicos, ya la leyenda por supuesto me cambia, ¿sí? Es referencia hacia lo que sería el funcionamiento, para que tengamos una idea de qué parámetros estamos moviendo. ¿Ok? Entonces, como les dije, este es nuestro banco de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a poner y vamos a quitar en las distintas opciones para poder conseguir nuestra potenciación, ¿sí? ¿Todo esto es reversible? Sí, es reversible. De dos maneras. Cuando ustedes hacen la lectura original, ustedes pueden guardar eso en un archivo, así como les estoy mostrando este archivo guardado de este Fusion. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es, cuando vayan a guardar su trabajo, cambian el nombre del archivo para que no sobrescriba el que tenemos original. Y cuando nosotros requiramos devolver todo al estado original, podemos entonces cargar la información que teníamos como primera lectura. Esa es una forma. La otra forma de reversar los cambios, siempre y cuando la computadora no haya perdido comunicación, es hacerlo por el método de programación del fabricante, bien sea J2534 o bien sea por el procedimiento original, cargándole la calibración. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Le cargamos la calibración original y todos los cambios van a ser totalmente deshechos, ¿sí? Bien, vamos a cerrar acá y vamos a hablar ahora del software, de la segunda parte de este software, que es un escáner, ¿sí? Pero un escáner muy completo, ya que tiene una presentación gráfica muy agradable. Y básicamente tiene dos funciones. Una
podemos, al igual que cualquier escáner genérico, podemos leer y borrar códigos. ¿Sí? Eso nos permite a nosotros verificar durante el funcionamiento qué sistemas se vieron afectados con la modificación y qué códigos nos van a nosotros afectar lo que es el encendido o nos van a requerir el encendido de la luz de servicio, la luz 1000 o la luz de servicio de transmisión. Por otro lado, acá en estas gráficas nosotros podemos, con esta versión de software, o con este apartado de software, perdón, nosotros podemos grabar el evento que tenemos nosotros de prueba y por supuesto reproducirlo y analizarlo, tal cual como una película. Vamos a grabar todo el evento y vamos a ver en estas distintas gráficas los distintos valores. Tanto en la parte de reloj, también un esquema de barras, también vamos a ver una escala gráfica y en ese cuadro que está a su derecha, aquí en la parte superior, donde está esta tabla, aquí vamos a poder ver el funcionamiento de cada uno de los distintos rangos, que nos va a permitir a nosotros modificar más adelante esas tablas, tanto de avance de chispa, tanto de carga de aire, de combustible, etcétera, etcétera. Vamos a cargar acá un software. Vamos a abrir uno para que ustedes vean de qué estoy refiriendo. Aquí tengo un Focus y un Sierra. Vamos a ver esta Chevrolet Sierra. Ok, aquí está el evento grabado. ¿Sí? Aquí simplemente le voy a dar este botoncito que está acá, este botoncito play. ¿Sí? Después de que yo hice mi potenciación, y aquí pueden ver cómo se comportan, ¿sí? Lo que sería el TPS, ¿sí? Aquí podemos ver los distintos parámetros de temperatura del refrigerante, temperatura de transmisión, el ciclado de los sensores de oxígeno, ¿sí? Y por supuesto estamos viendo acá en la gráfica lo que sería la activación y desactivación, o mejor dicho, lo que es el ciclado de las RPM de motor. Y en las tablas, como pueden ver, las tablas van marcando el área donde se está trabajando nuestro archivo, nuestra modificación, ¿sí? Esa es la información que nos va a servir a nosotros para poder hacer más ajustes o simplemente ya dar por terminado el trabajo. Entonces, como pueden ver, este escáner, porque sí, en realidad es un escáner, la herramienta es un escáner, nos permite, como les dije, borrar y leer códigos, pero también nos permite grabar el evento por un tiempo que nosotros prácticamente desarrollemos, el tiempo que nosotros requiramos, y poder analizar en cada una de las situaciones qué es lo que está sucediendo con la potencia del motor, para nosotros poder hacer entonces los debidos ajustes. Tenemos la ayuda gráfica, tenemos la ayuda de las tablas y por supuesto también tenemos lo que sería el en vivo del funcionamiento de los respectivos sensores. Espero que les haya quedado claro entonces a qué se dedica esta empresa HP Tuners y por supuesto el desarrollo de esta potente herramienta, lo cual en los talleres nos va a abrir un camino distinto, porque es el camino hacia lo que sería el afinamiento correcto del vehículo, bien sea para el uso doméstico o diseñado para lo que sería el plano de competencia. Tenemos el BCM Editor, que es nuestro banco de trabajo, y tenemos el BCM Scanner, ¿sí? Ambos se descargan simultáneamente cuando ustedes de la página descargan el BCM Suite, ¿sí? Que es el software. La recomendación, trabajar con la versión beta, ¿sí? Ya que la versión beta nos va a permitir, como les dije al principio de la conversación, lograr lecturas incluso en computadoras que aún están en desarrollo. ¿Qué otra cosita tendría por acá para yo mencionarles? Si ustedes requieren ayuda y soporte para la instalación, para adquirir su herramienta, acá en la descripción del video les voy a dejar nuestros números de contacto, ¿sí? Por WhatsApp. Les voy a dejar también un enlace para nuestro grupo de Telegram y ahí pueden hacer consultas de todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. Bien, entonces no me queda más nada sino despedirme. Espero que estos minutos les hayan servido de una buena ilustración de lo que pueden hacer con esta herramienta. Ya estaremos haciendo muchos más videos
donde estamos utilizando el equipo y puedan ver en realidad cuáles son o puedan palpar un poco más a fondo lo que serían las prestaciones de este tipo de trabajo. Recuerden seguirnos, ¿sí?, en lo que serían nuestras redes sociales, ¿sí? En Instagram van a estar, por supuesto, publicadas las distintas capacitaciones, bien sea presenciales o bien sea online. Los invito a, por supuesto, a que nos sigan acá en YouTube. Recuerden suscribirse y hacer sonar la campanita para que les lleguen las futuras notificaciones y bueno, y no perdamos el contacto. Entonces, bueno, vean la descripción del video, importante, aquí abajo, ¿sí? Denle donde dice mostrar más, ahí van a poder ver las distintas opciones que les estoy colocando para ayudarlos y darles soporte. Entonces, bueno, me despido, pásenla bien, recuerden, el que da siempre tiene las manos llenas. Hasta luego, chao.